rico poder venir a Argentina, ver tanta gente alegre, feliz con la política, pero sobre todo motivadas por crear un cambio social en las comunidades. Argentina está viviendo lo que mi país está empezando a vivir, y mi país está empezando a vivir esa dicotomía entre una igualdad política, desde la retórica muchas veces, y enfrentar el reto de que esa igualdad retórica se vuelva igualdad real. Y el problema es que nuestras sociedades han empezado a evolucionar generando discursos que venden desde el punto de vista del marketing y la comunicación, pero no hemos innovado en ser capaces de establecer una sola lógica de fondo, es decir, innovación en valor para nuestros ciudadanos, donde esa igualdad retórica ante la ley se vuelva igualdad ante la vida, y no igualdad por lo más bajo, sino el reto de igualar por lo más alto. En ese orden de ideas, esta conferencia se llama ¿Para qué la innovación política? Y vamos a entender el reto de los gobiernos contemporáneos para innovar en tres aspectos: productos, que son los servicios públicos, los bienes públicos; los procesos, la administración pública del día a día; y el valor, que es lo que finalmente percibe el ciudadano. Me importa mucho entender, comprender y analizar tres elementos. Y es que la política no es ni buena ni mala, no es bonita ni fea, no es ni negra ni blanca, es gris, es de intereses y tiene motivaciones. Ese es el primer elemento que quiero subrayar aquí. La política no tiene, óigase bien, definiciones poéticas. Todas las definiciones poéticas que nos han enseñado en el pasado, como el arte de servir y demás, están caducas. Hoy la política es el interés propio de ejecutar una lógica de poder y de realizaciones en torno a un colectivo humano con una sola premisa: buscar, conseguir, consolidar, administrar, pero sobre todo mantener el poder. Y en ese afán de mantener el poder, muchas democracias han degenerado autoritarismos. Y es ahí el reto que les hablaba desde el comienzo: cómo esa igualdad retórica se vuelve igualdad real respetando las reglas de juego democrático. ¿Qué es la innovación política? La innovación política tiene unos elementos muy importantes de muchas disciplinas, sobre todo une disciplinas como el management, trae elementos propios de la administración privada, trae elementos propios de la economía y trae elementos de la sociología para entender cómo funciona el ser humano en sociedad. Y entonces la innovación política la vamos a ver como esa metacategoría que engloba dos tipos de innovación: la innovación pública, que es la que se hace desde procesos de gobierno, procesos del Estado, y la innovación electoral, que es tendiente a consolidar procesos políticos con ese afán o de conseguir o de mantener en un proceso de reelección el poder. Esa metacategoría tiene unos elementos fundamentales que vamos a ver. Elementos fundamentales de la innovación política. No podemos hablar de innovación política si seguimos inmersos en los discursos de clientelismo, politiquería, nepotismo y corrupción que tanto mal le han hecho a las sociedades contemporáneas. Hoy asistimos a un estadio donde es común ver a los hijos y los sobrinos de los senadores, alcaldes y presidentes tratando de heredar los escenarios de poder al mejor estilo de las coronas absolutistas del siglo XVII. Si no luchamos contra esas lógicas de clientela, corrupción, politiquería, que nos han legado solamente pobreza, atraso y subdesarrollo, estaremos en un ciclo permanente de continuismo político y no hablaremos de innovación política. Por eso ese es el primer elemento constitutivo de la innovación política. Pero entonces tenemos que ir más allá, y es que vamos a tomar decisiones desde el gobierno. ¿Y cómo tomamos decisiones desde el gobierno? No las tomamos simplemente por las herramientas legales, que ahí es donde se equivocan muchos detentadores del poder. Las decisiones tienen que tener un carácter de legalidad, pero más importante aún, deben tener una connotación de legitimidad. Es decir, no simplemente ser aprobadas por aquellos que son los representantes de ese ciudadano, soberano máximo en cualquier democracia, sino ser aprobadas por el ciudadano de a pie,
y ser secundadas y respaldadas por ese mismo ciudadano, que hoy en día, en esta sociedad en la que nos encontramos, esas 5 pulgadas del celular que todos tenemos en el bolsillo han demostrado que pueden igualar la balanza de poder de los ciudadanos con esos representantes antes llamados congresistas, alcaldes y gobernadores que se olvidaban de ese ciudadano 4 años. Gobernanza estratégica. No podríamos hablar solamente de gobierno, no podemos hablar solamente de gobernabilidad. Y aquí quiero hacer un llamado a todos los políticos que hoy en día le llaman a toda acción de gobierno gobernanza. No toda acción de gobierno es gobernanza. Gobernanza ambiental, gobernanza educacional, gobernanza deportiva. No, señores. Las acciones del gobierno tienen un nombre y se llaman gobernabilidad. Y los gobiernos tienen que gobernar y tienen que tomar decisiones unilaterales, porque hace parte de la lógica del poder en democracia. Pero la gobernanza requiere procedimientos, pasos y actuaciones que son lentas, que son desgastantes, que muchas veces son costosas políticamente hablando, que requieren participación ciudadana, movilización ciudadana, respaldo político electoral a una decisión, pero sobre todo que el ciudadano se inmiscuya en la decisión que va a tomar el gobierno y a través de un canal de comunicación multidireccional, el gobierno envía un mensaje, el ciudadano lo reciba, envía una retroalimentación y el gobierno a su vez le conteste qué adecuó de la decisión que va a tomar a esas necesidades y demandas insatisfechas del ciudadano. Eso es gobernanza. No toda acción de gobierno es gobernanza. La gobernanza requiere comunicación multidireccional con el ciudadano y participación activa del ciudadano en los problemas que lo aquejan en el día a día. Por favor, señores consultores y asesores, no dejen que sus clientes a todo, doctor Hammer, no dejen que sus clientes a todo le llamen gobernanza, porque no todo es gobernanza. La gobernanza requiere desgaste, que es ir a hablar con el ciudadano, escuchar, arte del que carecen los políticos contemporáneos. Participación política y ciudadana la acabo de explicar en el marco de la gobernanza. Ahora bien, innovación política en América Latina, ¿es una ventana de oportunidades? Yo diría que sí. Y es una ventana de oportunidades porque si bien es una disciplina novedosa en el mundo, en Latinoamérica es poco más que incipiente. Es una disciplina que surge en Bélgica, Holanda, Alemania, que junta todas estas herramientas o caja de herramientas de todas estas disciplinas o ciencias que mencionaba anteriormente y que empieza a fortalecer los procesos de toma de decisiones públicas bajo 3 preceptos: eficiencia, eficacia con un fin último, que es tener la efectividad en la ejecución del gasto público con el mayor retorno de valor para el ciudadano. Punto. Esa es la premisa general de la innovación pública. Ejecutar el gasto público de la manera más eficiente y racional con el mayor retorno de valor, que es lo que percibe el ciudadano, que le importa, que le sirve, que lo mueve, que lo emociona, para que eso se traduzca en efectividad de la acción pública. Ahora bien, innovación política en América Latina, ¿la tenemos? No. Nuestros gobiernos todavía toman decisiones basadas en los intereses particulares. Y no lo digamos como algo negativo, pero también se toman decisiones, faltando un año para las elecciones, con afán de complacer pequeñas necesidades insatisfechas en el territorio por cada uno de los ciudadanos para lograr con eso movilización electoral para las siguientes elecciones, no solucionando estructuralmente los problemas de la sociedad, sino dándole paliativos a las necesidades insatisfechas con el fin de crear una enfermiza dependencia entre el ciudadano y el gobernante para que a partir de ese paliativo pueda durar 4 años más, dándome ese pequeño remedio que no me va a curar la enfermedad, pero tal vez me va a saciar la necesidad de calmar los síntomas. Entonces asistimos a una ciudadanía que ya ha empezado a entender, como le decía muy bien mi amigo Jorge ayer. Jorge, el valor lo tienen los ciudadanos hoy en día. Y los ciudadanos han empezado a entender que ya no necesitan más gobernantes que les den remedios paliativos, es decir, que solucionen necesidades insatisfechas de ellos en el territorio, sino que necesitan políticos que le solucionen las problemáticas históricamente irresueltas
que generan dichas necesidades insatisfechas en los territorios. Es decir, en palabras castizas y a buen entendedor, ya no asistimos más a los ciudadanos que se conforman con pequeñas soluciones del día a día, sino que exigen y demandan del Estado, pero sobre todo de sus gobernantes, soluciones estructurales a los problemas de fondo que generan dichas necesidades. La innovación política y sus elementos constitutivos, ya hemos hablado de todos ellos. Ahora bien, ¿por qué es importante la comunicación política y la innovación política? Por un elemento fundamental. Señoritas, señores, lo que no se comunica en el mundo contemporáneo no existe. Y eso lo sabe usted muy bien, doctora Carrascal. Usted es una excelente comunicadora política. Usted ha expresado y ha entendido lo que su nicho de mercado quiere entender en una necesidad política. Más allá de que muchos podamos estar o no estar de acuerdo, usted ha sabido interpretar esa emoción, ese sentimiento, esa necesidad, esa motivación que hace que ese ciudadano secunde y respalde su proyecto político. Y eso lo ha hecho usted una influencer política, cosa que hay pocos en Latinoamérica. Pero entonces entendió que lo que no se comunica no existe. Y es que esto nos lleva a otro axioma. ¿Se acuerdan de geometría cuando estábamos en el colegio? Axiomas, que son reglas que no se discuten o verdades que ya se dan por sentado. Siguiente axioma: gobierno que ejecuta bien, gobierno que gobierna bien, pero que no sabe comunicar, está en el mismo nivel del gobierno que gobierna mal. Es así de sencillo. Buen gobernante que no sabe comunicar está en el mismo nivel del mal gobernante. Y eso es lo que tienen que entender los políticos contemporáneos. Y eso es lo que hay que entender, que hace parte de la comunicación política de la innovación política. Es decir, la comunicación política per se no es el fin, es un medio para llegar a lo que hoy llamamos la disciplina de la innovación política. Que aquí muchos en estos eventos tendemos a pensar que la comunicación política no es todo. Y nos olvidamos del fondo, doctor James, ¿no? Nos olvidamos del fondo. Comunicación política electoral, distinguir bien el proceso del candidato, pero también distinguir bien el proceso del gobernante en campaña permanente. Señores, las elecciones, el poder no termina cuando se gana en un escrutinio. El poder continúa porque es la esencia misma de la política. Hablamos que la política no es otra cosa que ¿qué? Buscar, conseguir, consolidar, administrar y mantener el poder, con el fin de ejecutar una lógica ideológica y de intereses de un electorado que secunda ese proceso electoral. Es así de sencillo. Entonces el candidato tiene que estar en campaña permanente. No basta con elegirse alcalde. Hay que ser alcalde, hacer un buen gobierno, comunicar bien, y si hay reelección, hacerme reelegir. O si no, dejar el poder en manos de mi partido o de alguien que haga parte de mi partido o de mi movimiento político. Ahí es donde fallan los políticos. Piensan que tocan el sol o que tocaron el cielo con los dedos porque lograron el poder 4 años. Señores, el poder se va así, 4 años van así. Y uno ya en el tercer año ve cuando el sol les empieza a dar a la espalda. Y ni salen bonitos en la foto. Ya ni salen bonitos en la foto. Porque el sol no deja que registren bien. El sol en la espalda es una cosa seria, señores. Ahora bien, comunicación política de gobierno. Una cosa es comunicar desde la gestión pública y una cosa es comunicar desde el gobernante. Eso no lo entendió Iván Duque, jamás. Mi presidente en el país de Colombia nunca lo entendió. Nunca supo diferenciar su comunicación institucional con su comunicación política personal como gobernante. Pero sí lo entiende muy bien el actual presidente, mi actual presidente. Entiende muy bien que desde el gobierno se deben hacer anuncios, posicionamientos de marca de poder, pero también él se vende como el protagonista de esa marca de poder de gobierno. Y lo entiende muy bien, porque supo distinguir entre la comunicación política de la institución y la de él personal como candidato permanente. ¿O ustedes creen que Petro va a querer entregar el poder que tantos periodos le tocó luchar para conseguir en 4 años? ¿Ustedes creen que Petro no va a buscar que alguien de su movimiento político, del pacto histórico, sea su presidente en el siguiente periodo, como lo hizo Uribe cuando, al no poderse reelegir, puso a Juan Manuel Santos, después puso a Duque? La naturaleza humana.
Perseguir el poder de forma indefinida no es un pecado. Es la naturaleza humana del poder en democracia. Lo que está mal es romper las reglas de juego, cambiar la constitución a su antojo y tratar de convertir un proceso democrático de poder en un proceso autoritario. Afortunadamente asistimos a democracias cada vez más maduras en nuestro continente que no permiten eso desde los puntos de vista institucional y ciudadano. Pero perseguir el poder permanentemente, que los presidentes quieran dejar en el poder a un sucesor de su misma línea política, no es malo, no es un pecado, es parte de la naturaleza política de mantener el poder. Ahora bien, participación ciudadana. No puede haber innovación política si el ciudadano no se inmiscuye en los problemas del día a día. Y no puede haber innovación política sin ese proceso de gobernanza estratégica que racionaliza el gasto, aumenta al máximo el impacto en el ciudadano para transferirle finalmente el resultado esperado por el ciudadano, que es lo que lo va a movilizar para lograr de ahí ya no un ciudadano agradecido, sino un militante permanente de los movimientos políticos o de los partidos políticos o de las lógicas políticas de un candidato. Por eso es importante entender hoy que asistimos a la muerte de los partidos, por todos estos elementos. Los partidos políticos, como los pensó Duverger en el siglo XIX, aquellos colectivos humanos que agrupan las formas similares de pensar, ver, concebir el mundo para ejecutarlos a partir de escenarios de poder en realidades. Olvídense de eso. Hoy asistimos a figuras de rock que detentan el poder. Si no, miremos lo que sucede en todos nuestros países. Miremos lo que sucede en nuestro Congreso, por ejemplo, en Colombia. ¿Cuánto es la renovación del Congreso? El 70%. Si ustedes me preguntan, hay cualquier cantidad de influencers, cualquier cantidad de outsiders, cualquier cantidad de gente que nunca le importó ser política, pero que comprendió que cambiar la forma de concebir la estructuración de su nicho de mercado, de interpretar las necesidades del ciudadano, de venderle un discurso direccionado no a paliar, no a simplemente apagar el incendio, sino a anular las condiciones estructurales que lo generan, es decir, darle respuestas de fondo, y que ese político que lo entendió hoy llega al poder y hoy a unos costes absoluta y ridículamente bajos puede lograr una curula en un senado. Eso es algo que nunca se había visto en mi país. Un senador tenía que invertir $2 millones para llegar a una curula en el Senado. $2 millones que uno se pregunta, ¿y cómo lo recuperaba? Si el sueldo escasamente llega a $10.000. Durante 4 años no dan los números. ¿Cómo lo recuperaba? La respuesta es una sola y no hay que ser un genio para entenderla. Hoy asistimos a escenarios donde hay representantes, senadores, que con esas lógicas de interpretación y de comunicación han logrado llenar esas curules en los cuerpos de representación, pero también en los cuerpos uninominales de gobierno, a partir de campañas muy económicas en términos financieros, pero altamente efectivas en términos de réditos políticos. Tipos de innovación política, se los explicaba ahorita. Innovación en procesos, lo que se hace en el día a día en la administración pública. Innovación administrativa, la innovación que requiere el buen manejo de los recursos. La innovación en provisión de bienes y servicios. Es imposible pensar que en países como Argentina, Colombia, Perú o Ecuador, donde se pierden tantos millones de dólares al año, haya comunidades que carezcan de alcantarillado y agua potable en pleno siglo XXI. Con el respeto que me merecen todos los países del mundo, pero Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana, el mismo Puerto Rico, protectorado estadounidense, no son países ubicados en África. No tendrían por qué estar pasando eso. Entonces aquí estamos fallando en la provisión de bienes y servicios de nuestros ciudadanos. Y entonces el ciudadano ha empezado a entender que la innovación política dice, la provisión de bienes y servicios también es una forma de innovación. Y eso se le ha olvidado a los gobernantes. No se les extrañe que los gobernantes que hoy están en la silla tengan la silla movida en 4 años o 8 años, porque cada vez ese ciudadano en las 5 pulgadas sigue cambiando el mundo político, sigue cambiando el mundo político. Construcción de equipos para la innovación política. Primero, los equipos tienen que tener un elemento fundamental y es ajustarse a unos objetivos estratégicos. Cualquier bus
le sirve a alguien que no sabe para dónde va. Eso me enseñó mi mamá desde muy chiquitico. Intento aplicarlo en los escenarios académicos en los que participo. 3 elementos para tener en cuenta: indicadores medibles y cuantificables que nos permitan establecer objetivos concretos que finalmente resuelvan una necesidad ciudadana y que me genere réditos políticos, punto. Eso es lo que tiene que hacer un gobernante, eso es lo que tiene que hacer un político. De atrás para adelante, generar réditos políticos. ¿Cómo genero réditos políticos? Solucionando problemas que la ciudadanía quiere que le resuelva de forma estructural y definitiva. ¿Y cómo hago eso? Estableciendo elementos de medición que se llaman indicadores, que puedan ser un seguimiento en el tiempo y que sean medibles y cuantificables. Porque lo que no se mide y no se cuantifica en los escenarios de gobierno no existe. No existe. El resto es cuento y retórica. En el ejercicio de gobierno hay que medir impactos y hay que medir el nivel de cumplimiento del objetivo. Y el nivel del cumplimiento del objetivo se establece a través de esos indicadores. Ahora bien, habilidades del equipo: estrategias creativas. Habilidades del equipo: la hoja de ruta. Habilidades del equipo: comunicar de manera efectiva las acciones realizadas. Esto es fundamental. Fundamental. Vuelvo a lo mismo. El que no sabe comunicar está en el mismo nivel del que no sabe gobernar. Por favor, vengamos a estos eventos de comunicación política no a encontrar en esto un fin, sino en encontrar una herramienta que nos permita establecer elementos para consolidar proyectos de futuro electoralmente hablando. Reflexiones finales: el papel de la innovación política. Tranquila que esos 5 minutos le sobran 3, mi amor. Olvidémonos que todo lo que sale del Congreso está bien. Olvidémonos que todo lo que sale de un decreto firmado por un alcalde o un presidente está bien. Si el ciudadano no lo acepta, no lo siente, no lo mueve y no lo apropia como suyo, eso es letra muerta en las democracias contemporáneas movilizadas a partir de procesos de participación política directa. Estallido social Chile, 3 años va, nueva constitución en camino. Estallido social de Colombia, año 2021, nuevo presidente, primer presidente de izquierda radical en el país. ¿Y cuántos más países vienen en el mismo camino? Les puedo hablar fácilmente que en Colombia, como en Chile, fueron medidas económicas mal tomadas que nunca se comunicaron bien a la ciudadanía. El problema no es tomar las medidas, el problema es no comunicarlas bien. Porque hoy el presidente Petro está ejecutando una reforma tributaria de 25 billones de pesos colombianos y a Duque le hicieron un estallido social por una reforma tributaria de 21 billones de pesos. Diferencia: Petro está pidiendo más plata y la de Petro va a pasar. ¿Dónde está el meollo de la situación? Que Petro la supo vender, se la supo comunicar, supo decirle al ciudadano que la necesito para su bien y su beneficio y solucionarle los problemas. Iván Duque lo vendió con una posición arrogante, con una posición de que es que yo soy el técnico, mi ministro de Hacienda es el que sabe y lo hacemos porque lo necesitamos como Estado, no porque usted lo necesita como ciudadano. Y las necesidades del Estado, que son supremas y que son concebidas en las democracias clásicas como el fin último del ejercicio del gobierno, satisfacer las necesidades del Estado, incluso en los estados absolutistas eran las necesidades del mismo rey porque él era el Estado, han cambiado. Y hoy las razones de Estado no son suficientes para consolidar procesos de poder. Hoy hay que construir razones de ciudadanos. Hoy al ciudadano no le importa la razón de Estado, hoy le importa la razón de su problema particular, la razón ciudadana. A él no le importa si el Estado se va a quebrar en 3 años. A él le importa que hoy no tiene pan en la mesa para comer, que su niño, cuando le dan los alimentos escolares, son de mala calidad y que finalmente a los profesores no le están pagando en una escuela determinada, entonces no puede ir a trabajar y generar los pocos ingresos que genera para su familia porque no tiene con quién dejar el niño y que se le cuide el niño. Eso es lo que le importa al ciudadano. A él no le importa si el Estado se va a quebrar en 3 años. La razón de Estado ha quedado en el pasado, en el olvido. Hoy asistimos a la época de las razones ciudadanas. El movilizador individual, que a través de procesos de comunicación masiva, como los celulares y las redes sociales, se convierten en procesos de anomia colectiva cuando se salen de control. Por eso, el reto de los gobernantes
está en que esas razones ciudadanas se mantengan muy bien canalizadas, no se salgan de control y no se vuelvan procesos de anomia colectiva como los estallidos sociales latinoamericanos del 2019 y 2021. ¿Mejora la calidad de la democracia todo esto? Claro. Es un ciudadano más satisfecho, un ciudadano más conectado, un ciudadano más enriquecido políticamente. Pero necesariamente más culto. Ese es el reto de las democracias contemporáneas. Hoy nos encontramos con ciudadanos hiperinformados, porque hoy llega información por cualquier lado en los medios de comunicación, hoy llega información por cualquier lado en tu celular. Entonces asistimos, vemos, percibimos ciudadanos hiperinformados, ciudadanos hiperinteresados en la política, pero no necesariamente hiperculturizados políticamente hablando. Porque ahí es donde empiezan las mamás como la mía, que empiezan a replicar cadenas de WhatsApp que no tienen ningún fundamento real y que lo único que hacen es alterar el estado de ánimo social, y que entonces empieza a figurar ese caldo de cultivo de lo que vamos a llamar anomia colectiva cuando se sale de control. Entonces no necesariamente ciudadanos hiperinformados son ciudadanos hiperculturizados políticamente. ¿Otorga una ventaja sobre los contrincantes? Totalmente. Totalmente. Esto no se discute. El pacto histórico, por ejemplo, en Colombia arrasó implementando todas estas técnicas de innovación política, tanto electoral como pública, y hoy tiene la mayoría en el Senado. Y aparte de tener o ser el partido o movimiento mayoritario en el Senado y en la Cámara de Representantes, lograron construir gobernabilidad, lograron vincular a partidos que tradicionalmente no tendrían por qué estar juntos. Si fuéramos al siglo XIX y los fundadores de las democracias liberales, como las llamó Macpherson en el siglo XIX, vieran lo que sucede hoy en nuestros países, conservadores aliados en el Congreso de los partidos de extrema izquierda, seguramente no hubiera escrito nunca la teoría, la democracia liberal en su época, o John Stuart Mill se hubiera tapado los ojos. Pero es que el mundo del siglo XIX no es el mundo del siglo XXI. Hoy las democracias liberales cambiaron. Ya no estamos ni en las democracias liberales ni en las democracias de bienestar. Estamos en un nuevo tipo de democracia participativa donde el interés del político se vuelve el interés del ciudadano. Porque si no, ya no me vota en 4 años. Ya no hay identificación partidista. Ya hoy el ciudadano tiene un comportamiento bisagra. Si usted hoy me soluciona los problemas, voto por usted. Pero si no, ahí está el otro. Póngase pilas. Así nos enfrentamos a un ciudadano hiperinformado, con mucho acceso a fuentes de comunicación, pero no necesariamente culto políticamente, pero que sí entiende que el poder está en sus manos y que lo tiene que transformar. Finalmente, no me pusieron el gracias y bueno, y el tema del videito que tenga al final. Pero bueno, requiero para la reflexión, y por eso te termino en 30 segundos. Si somos ciudadanos del siglo XXI, somos ciudadanos que nos interesa el día a día de nuestras sociedades. No meterse con la política, desinteresarse de la política, no me garantiza que la política no se va a meter conmigo y no se va a interesar en mi futuro. Si yo no me meto en la política, otros seguramente sí se meterán con ella y decidirán por mí. Y tenemos que entender que en las democracias contemporáneas no ganan y no gobiernan presidentes con el 50% más uno como fuera el deber ser. Estamos ante gobernantes que asumen el poder con el 25-30% de los votos o del censo electoral que puede participar en una elección. ¿Eso los hace legales? Sí. Son gobiernos legales, son presidentes legales. La pregunta es, ¿estamos haciendo los trabajos propios de la innovación política, participando, movilizando, comunicando, pero sobre todo proveyendo valor al ciudadano para volvernos gobiernos legítimos? Esa es la pregunta que deben hacerse los gobiernos contemporáneos y es la respuesta que tienen que dar los ciudadanos con una sencilla misión: votar cada 4 años si la persona que se ganó el poder también se ganó su confianza, la consolidó, la estructuró y finalmente la mantuvo para darle continuidad a los escenarios de poder en democracias. Y no solamente ganar una vez, ganar indefinidamente, porque el poder indefinido no es un pecado, es una vocación. Y no debemos confundir ser ambiciosos políticamente con ser autoritarios políticamente.
saludo pues de esta forma a la democracia, y que si el poder lo podemos mantener de forma indefinida, permanente y sin soltárselo a nadie durante grandes temporadas de tiempo, con el respeto a la Constitución y sobre todo a las democracias y a las decisiones del ciudadano, bienvenido sea ese mantenimiento y consolidación del poder. Muchas gracias.